Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Entender el mundo de hoy se ha convertido en una misión casi imposible. La pandemia nos dejó problemas de salud física y mental y también nos trajo una ola de autoritarismo desbordado, corrupción política y amenazas a nuestras libertades. Vivimos un momento en el que estamos teniendo dificultades para pensar en un futuro que nos entusiasme, que nos ilusione, un futuro por el que merezca la pena luchar. Esto no es cuestión de optimismo o pesimismo. La realidad ofrece unos hechos y unos datos que juntos son las cartas que el destino presenta a las generaciones que hoy participamos en esta, a pesar de todo, maravillosa creación. Hasta principios de siglo fuimos beneficiarios de una realidad que otros construyeron. El mundo próspero y desarrollado, al que tantos quieren emigrar, también fue pobre y atrasado, pero su éxito y sus victorias vinieron del abrazo que dieron a la libertad, al trabajo, al libre mercado, a la propiedad privada y a un sistema de certeza jurídica estable y de leyes iguales para todos. Aquel buen ciclo terminó y hoy ya no es posible enfrentar el presente y construir el futuro con el conocimiento y las herramientas de ayer. Pero cuidado, es menos posible pretender hacerlo con las ideas fracasadas y los antivalores que representan el socialismo, el populismo, el autoritarismo y demás ismos que solo han destruido riqueza, subyugado pueblos y empobrecido naciones. Los problemas de la democracia y los desafíos de la libertad se resuelven con más democracia y con más libertad, con división de poderes y Estado de Derecho. Este es el único sistema que funciona. La retórica populista promete soluciones rápidas a problemas complejos, pero miente, solo produce más problemas y sufrimiento. Vean Venezuela, pregúntense hasta dónde cayó Argentina y piensen, al paso que va, cómo termina México. Dicen que cuando el futuro no es promesa, es amenaza. Por eso, para entender el mundo de hoy, enfrentar sus desafíos y aprovechar las oportunidades, tenemos que soñar con el futuro que queremos y empezar a construirlo, como lo hicieron nuestros abuelos y bisabuelos en su día y como lo debemos hacer hoy nosotros para nuestros nietos, abrazando los mismos valores que construyeron el mundo libre y desarrollado, los mismos a los que debemos sacar brillo para que estén a la altura de los tiempos. El primero de ellos, la libertad. En el mundo de hoy, tener elecciones no significa alcanzar más democracia, pero es peor no tenerlas, como sucede en Cuba, Nicaragua o Venezuela. En 2024, los procesos políticos clave definirán tendencias continentales. México, la segunda economía de América Latina, cambiará de presidente en junio. Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México y Delfín de AMLO, lidera en las encuestas porque su candidatura es respaldada con los recursos del Estado y el aparato político que controla el partido Morena. Si los mexicanos eligen a Sheinbaum y le dan mayoría en el Congreso, abrirían la puerta a Morena para hacer reformas constitucionales, por lo menos en los sectores energético y electoral. AMLO no las pudo concretar por falta de respaldo legislativo. Un cambio de esta magnitud daría a Morena un poder comparable al que llegó a tener la dictadura perfecta del PRI. Las consecuencias serían las mismas o peores. Con este escenario electoral, la candidata Xóchitl Gálvez enfrenta un camino espinoso y cuesta arriba. Su intención es ganarle a Sheinbaum para preservar la institucionalidad, los valores democráticos y la libertad de los mexicanos, que, con aparente ingenuidad, no ven los peligros, como tampoco los vieron los ciudadanos de otras naciones antes de caer en la trampa autoritaria. Al tirano de Caracas, Estados Unidos le levantó sanciones por la promesa de elecciones libres en 2024. Nadie le cree, pero si esta vez tampoco cumple, la intervención militar debe volver a ser opción, sobre todo
por la forma en que la dictadura ha comprometido el territorio venezolano y al Estado con el narcotráfico, el crimen transnacional y el terrorismo. Si hay elecciones, bloquear a María Corina Machado debiera ser el último abuso que se le permite a la narcodictadura madurista. Panamá va a elecciones en medio de escándalos de corrupción y en un ambiente de desilusión hacia la clase política. Entre los candidatos se encuentran dos expresidentes, Ricardo Martinelli, condenado por corrupción, y Martín Torrijos, sin un claro favorito. Bolivia, por su parte, se encuentra en un periodo de tensiones internas dentro del movimiento al socialismo más, partido de gobierno, por las mutuas acusaciones de corrupción entre el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce. En medio de la guerra entre corruptos, Yanín Áñez y Luis Camacho siguen como presos políticos, y la economía boliviana enfrenta serios problemas debido a la corrupción, la incompetencia y la falta de disciplina fiscal. En medio de este ambiente político, el respetado líder iberoamericano, Tuto Quiroga, se perfila como la mejor opción en 2025 para rescatar Bolivia y reencauzarla por la senda de la democracia, el crecimiento económico y el desarrollo. En República Dominicana y El Salvador, sus presidentes van hacia la reelección. Los ciudadanos de ambos países están cómodos con sus gobernantes. Con estos escenarios, América Latina se sumerge en un periodo de oportunidades, pero también de amenazas. Las decisiones que tomen en las urnas y en las cortes estos países determinarán su futuro interno inmediato e influirán en el equilibrio geopolítico y socioeconómico del continente. Para nadie es un secreto que la democracia en América Latina lleva 15 años o más en la cuerda floja de los políticos incapaces, autoritarios, corruptos, populistas o narcotraficantes. Algunos de estos mamarrachos tienen las 5 medallas para desgracia de algunas de nuestras naciones. El 2 de junio hay elecciones en México, la segunda potencia de América Latina. En los últimos años, bajo la presidencia de AMLO, la influencia de su gobierno para toda la región ha sido nefasta y destructiva. El narcotráfico, el populismo y la corrupción avanzan a sus anchas. Por eso lo que suceda el 2 de junio en México marcará de forma determinante el futuro próximo de todo el continente americano. Para conversar sobre México, las elecciones y su impacto continental, tengo el gusto de presentarles a Stephanie Enaro, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en política exterior rusa, participa en Comexi y el PEC, capítulo México, ha escrito para Forbes, Newsweek, Diplomatic Courier, El Economista y El País de España. Es una líder presente, comprometida y ejemplar en su país. Licenciada Enaro, bienvenida a Razón de Estado. México celebrará elecciones en las que no solo estará en juego la presidencia, sino también 500 votos en la Cámara de Diputados, 128 en el Senado, 9 gobernaciones y miles de alcaldías. ¿Qué está en juego en México realmente en las próximas elecciones? Está en juego todo en las próximas elecciones, Dionisio, porque de alguna manera, si se van los contrapesos, se va la democracia. No es recomendable que el mismo partido en el poder tenga el Congreso, y eso es justamente lo que se quiere evitar, además de que se juega un referéndum al gobierno de López Obrador con continuidad o cambio, siendo esto representado por Claudia Sheinbaum o el cambio por Xóchitl Gálvez. Claudia Sheinbaum, el delfín de AMLO, financia su campaña con recursos del Estado y tiene a sus órdenes la maquinaria electoral de Morena al mejor estilo del viejo PRI. ¿Puede ganar Xóchitl Gálvez contra esto? ¿Qué tiene que suceder para que lo logre? Yo creo que nada es imposible. Sí hay que ver las circunstancias en que arranca Xóchitl Gálvez y en que arranca Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México, ya era conocida a nivel nacional, y Xóchitl Gálvez pues había tenido puestas en el gobierno de Vicente Fox, pero no era conocida a nivel nacional, y esa es justamente la desventaja. Ha subido en las encuestas Xóchitl Gálvez y esperemos qué pasa ahora que inician las campañas el 1 de marzo, porque todo esto ha sido pre-campaña, y también cómo les va en los debates, porque la tradición de Morena es no asistir a los debates y Claudia Sheinbaum ha dicho que asistirá.
Xochitl Gálvez empezó su campaña con 30 puntos por debajo en las encuestas. ¿En cuánto está ahora la diferencia? Ahora se marcan 20 puntos, pero ya hemos visto que las encuestas no siempre reflejan la realidad y todo puede pasar en junio, Dionisio. Ya. Evo Morales de Bolivia, Pedro Castillo de Perú y cualquier otro aprendiz de dictador tercermundista buscan a AMLO en México para esconderse, para que los proteja. Con los narcos está de abrazos, reina la impunidad ante la corrupción y está destruyendo las finanzas públicas mexicanas con todos los programas clientelares y populistas. Analistas serios coinciden que con Claudia Sheinbaum el populismo, la corrupción y el caos institucional pueden incluso empeorar. ¿Es cierto? Pues mira, hay que tomar como punto de partida que Claudia Sheinbaum ha estado siempre en la esfera de López Obrador, ha sido pues de las primeras en replicar los mensajes que el presidente da en la mañanera y pues es arropada por el mismo grupo político del presidente porque ella no tiene uno propio. Entonces claramente vemos que sería más de lo mismo, pero no creo que ella tenga la misma fuerza que el presidente, tampoco tiene la misma simpatía entre los seguidores y por supuesto que tampoco será el contrapeso intelectual de Milei en el continente como muchos han querido posicionarla. Ya. La esperanza de la oposición mexicana y la posibilidad de restaurar los valores de la libertad y la democracia republicana recaen en Xochitl Gálvez, candidata del Frente Amplio. ¿Por qué las élites de México, sobre todo la élite económica, no se enteran del peligro que corren con Morena? Creo que uno de los puntos a tratar no es que no se enteren, sino qué pueden hacer y si alzan la voz, cuáles van a ser las repercusiones. En este momento muchos que van en contra del presidente López Obrador han tenido grandes persecuciones a través del sistema de administración tributaria, a través de auditorías. Hemos visto también que del lado pues, periodístico se amenaza la libertad de expresión con la salida de la periodista Azucena Uresti la semana pasada y claro, pues las élites económicas pues, pueden ver amenazado su patrimonio. Claro. Ya mencionabas algo antes, pero un tema que no es menor es la elección del Congreso. Morena cuenta con 201 de los 500 votos en la Cámara de Diputados. Con la coalición llega a 275 más o menos, pero no les han alcanzado para hacer reformas regresivas y antidemocráticas como la reforma electoral, con la que buscarían ser la nueva dictadura perfecta. ¿Qué sucedería en México si los mexicanos cometen el error suicida de darle a Morena la presidencia y la mayoría en el Congreso? La historia ya lo ha demostrado. Dionisio, México retrocedería. Cuando se pierdan los contrapesos, nada bueno podría salir. Y creo que uno de los enfoques que tiene que tener presente la oposición es justamente eso. Controlar el Congreso para que no puedan pasar todas las leyes que a ellos les favorezcan. Y hay que tener en el radar que en este invierno de 6 semanas que se dio desde el viernes que se acabaron las precampañas hasta el 1 de marzo que inician oficialmente las campañas, el presidente se va a dedicar a promocionar las reformas que le quiere hacer a la Constitución y una de ellas es la disolución de los organismos autónomos, Dionisio, y ahí el cuento se cuenta solo. Sí. Si Xochitl llegara a ganar, ¿crees que AMLO y Morena reconocerían su victoria? Me parece que sería difícil. Una tradición de López Obrador ha sido pues siempre esconderse de tal del fraude. Siempre que pierde dice que hubo fraude. Él no sabe perder y sería difícil que reconozca una victoria de una ideología tan contraria como lo es el Frente Amplio por México. Ya. Por el bien del continente americano y del mundo necesitamos que Pedro Infante, Cantinflas, Carlos Fuentes y la Virgen de Guadalupe iluminen a los mexicanos el 2 de junio para que voten por la libertad, la decencia y la racionalidad política y económica que representa Xochitl Gálvez. Licenciada Naro, México necesita que tú sigas adelante con tus batallas. Gracias por tu tiempo. Volvemos en un momento para continuar con Razón de Estado. La democracia en el mundo pasa por momentos difíciles. Hasta en Europa y Estados Unidos da la impresión de que están tomando atajos, improvisando y eludiendo el debido proceso para resolver los complejos problemas sociopolíticos y económicos de nuestro tiempo. Y todo por la ambición de poder de los ambiciosos. En América Latina, con contadas excepciones, estamos gobernados
por delincuentes, narcos, autócratas o testaferros del socialismo del siglo XXI. La democracia y la libertad en el mundo no pasan por su mejor momento. Para conversar sobre los desafíos y las oportunidades en nuestro continente, tengo el gusto de presentarles a John Polga, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Academia Naval de Estados Unidos. Es experto en instituciones políticas y el impacto que éstas tienen en la estabilidad democrática en América Latina. Asesora en estos temas al Departamento de Estado en Washington y a la OEA, entre otros. Está coeditando un libro sobre Venezuela y trabajando en un manuscrito sobre presidentes latinoamericanos. Vaya tarea. John, bienvenido a Razón de Estado. La democracia no es perfecta, pero es el sistema menos malo conocido. Y la libertad, el trabajo, el libre mercado y la propiedad privada siguen siendo la única ecuación que saca a la gente de la pobreza. Pero en América Latina, populistas y autócratas insisten en lo contrario y mienten sin límite para perpetuarse en el poder. Argentina, Ecuador y Guatemala tuvieron un respiro en los últimos tiempos, pero ¿se salva América Latina de esta ola populista y autoritaria? Yo creo que sí se salva. Soy optimista. En este ciclo de elecciones en el 2024, fuera de Nayib Bukele en El Salvador y Nicolás Maduro en Venezuela, las elecciones presidenciales en Panamá, México, Uruguay y la República Dominicana son competencias entre políticos establecidos y o partidos tradicionales que son a favor de la democracia y la rendición de cuentas. La corrupción de los políticos, la indiferencia de las élites, el narcotráfico y el ciudadano ausente tienen en peligro el modelo de la democracia, imperfecto, pero es el menos malo de los modelos de gobierno conocidos. China, Rusia e Irán apuestan por una América Latina de gobiernos autocráticos, narcotraficantes y afines a su agenda geopolítica. Tú dices que los países donde van a haber elecciones dentro del marco democrático es cierto, pero ya hemos visto que el que se tenga elecciones no necesariamente es lo mismo que lograr o construir más democracia. ¿Estamos a tiempo de detener esta debacle y cómo se hace para que América Latina fortalezca sus democracias y sobre todo sus instituciones? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Creo que la experiencia guatemalteca de 2023-2024 es reveladora, ¿sí? Muestra el espíritu democrático de los pueblos latinoamericanos y sus expectativas para los distintos gobiernos. Obviamente la corrupción y el narcotráfico representan obstáculos grandes, pero creo que ya hay un cierto reconocimiento en la región de estos grandes problemas y el esfuerzo que requiere para resolverlos. Y obviamente los ciudadanos tienen distintas herramientas. Tienen las elecciones, por supuesto, y tienen la calle, además, que son herramientas que han utilizado en los últimos 18 meses. John, el 2024 traerá lo que ya decías, ¿no? Un superciclo electoral para América Latina. Habrá elecciones en 6 países, contando Venezuela. ¿Qué debe suceder para que podamos afirmar que la región vuelve a la senda de la democracia republicana y a la racionalidad política? Pues no hay una clara tendencia ideológica en estas elecciones, ¿no? No hay una ola hacia la izquierda o la derecha necesariamente. Las encuestas favorecen a los titulares. Y en ese sentido, nuevamente, uno puede ser optimista y decir que el ciudadano está premiando, ¿no?, a aquellos políticos que han asegurado crecimiento económico y otros bienes para la sociedad. Y también, los temas fundamentales son la seguridad y la economía. Y esperamos que los candidatos también se den cuenta de eso para que los ciudadanos no busquen alternativas no democráticas. Yeah. John, la dictadura de Caracas tiene al Estado y al territorio venezolano al servicio del narcotráfico, el crimen transnacional y el terrorismo. ¿Qué más tiene que hacer la narcodictadura venezolana para que se produzca una intervención militar para liberar Venezuela? ¿Puede ser el último atropello inhabilitar a María Corina Machado como candidata? Pobre Venezuela. A pesar de
su abrumadora victoria, obviamente, como acabas de decir, el gobierno arbitrariamente descalificó a María Corina Machado para postularse, ¿no? La dictadura de Maduro no se ha comprometido ni siquiera a fijar una fecha para las elecciones, ¿no? Y no creo que haya realmente una espera que la votación sea libre y o justa. Yeah. Sin embargo, los Estados Unidos no está dispuesto a actuar unilateralmente en Venezuela, ¿no? Intervenir en ese sentido, sobre todo con conflictos que tiene en Ucrania y el Medio Oriente. Yo creo que algo grave podría suceder, pero solamente si Nicolás Maduro decide intervenir militarmente en Guyana, una acción que sería el equivalente de un gran autogol. Claro. Bueno, como dicen, solo el pueblo salva al pueblo y los venezolanos la tienen difícil. El delincuente Evo Morales pretende regresar al poder en Bolivia y el correísmo insiste en derrocar gobiernos democráticos para volver al poder, en el caso de Ecuador. Sus socios son la corrupción y el narcotráfico. ¿Cómo deben enfrentar los pueblos, empezando por no dejarse engañar, el poderío de estas fuerzas criminales que buscan el poder para hacer de estos países sus fincas personales? Los dos países ofrecen lecciones para el resto de la región, ¿no? Como hemos visto en los últimos años, el correísmo no ha ganado en los comicios, ¿sí? Los votantes ecuatorianos han mostrado repetidamente que la facción anti-Correa es mayor que la facción pro-Correa. Y de esa manera han impedido el ascenso al poder del correísmo. Uh-huh. Igual, en Guatemala no han sido solo las elecciones, sino en este caso la Corte Constitucional, ¿sí? El papel de las instituciones que ha impedido la postulación de Evo Morales para las elecciones de 2025. Y eso nos muestra el poder no solo de votar en elecciones, el poder de la ciudadanía y la voz de los ciudadanos, de los pueblos, sino también el peso de las instituciones políticas que trabajan a favor de sus ciudadanos. Las instituciones, muy cierto. John, en los 20 segundos que nos quedan, las elecciones de noviembre en Estados Unidos determinarán de muchas maneras la política y la economía global de los próximos años. ¿Puede todavía Nikki Haley ser la candidata republicana? ¿Cuál sería el resultado de un match Biden-Trump o de un match Biden-Haley? Una victoria de Nikki Haley sería muy poco probable, sobre todo después de los resultados de anoche en las primarias de New Hampshire. Va a ser una competencia nuevamente entre Joe Biden y Donald Trump. El favorito en este momento, a pesar de su retórica antidemocrática, será Trump. Pocos años como 2024 habían presentado un calendario y una lista de eventos que determinarán de forma dramática la vida de cientos de millones de seres humanos. Nos queda claro que son los ciudadanos de cada nación los únicos protectores creíbles y confiables de sus derechos y libertades y los mejores arquitectos de su destino. El ciudadano presente y activo sigue siendo la garantía para vivir en libertad. John, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.